Así que vamos a la palabra, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Estamos entonces leyendo desde el capítulo 2, el versículo 1, y vamos a leerlo completo, aunque no necesariamente hoy demos todo el segundo capítulo. Vamos a ver cómo nos va, pero va a ser de mucha bendición. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 2, dice: hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aún en medio de grandes peligros. Porque nuestra exhortación no se basa en el error, ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es a quien examina nuestro corazón. Esa es una frase clave, ¿verdad?, del mensaje de hoy. Al igual que la primera, hermanos míos. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. En otras palabras, habían otras personas que sí tenían avaricia encubierta en medio de esta iglesia. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran, hablando económicamente. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios, sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos, y les hemos recomendado a vivir con dignidad ante Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Por eso también nosotros damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores de la ira más extrema. Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos, y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga, si no es de ustedes? Porque ustedes son el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Gracias, Señor, por su palabra. Aleluya. No sé cuántos de ustedes acostumbran leer porciones completas de la Biblia, pero cuando uno lee porciones, por lo menos más de un verso, las porciones de la Biblia, uno recibe mucho de parte del Señor. Y mi oración en esta mañana, que usted pueda recibir de parte del Señor una buena palabra que alimente su fe, que alimente su espíritu, y que vea el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando estudiamos las cartas apostólicas, ¿verdad?, en estas cartas pastorales a las iglesias del apóstol Pablo, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque recuerde siempre que hay dos audiencias: la audiencia que recibió la carta y la audiencia que la está
recibiendo del Espíritu Santo. Nosotros estamos recibiendo directamente del Espíritu Santo también. Aunque Dios tenía en mente pastorear una iglesia en un momento dado, en una ciudad que quizás en este tiempo ya no es la misma, aunque todavía existe, la ciudad de Salónica, en el área de lo que es Grecia, al norte, pero también Dios tenía en mente a Emanuel de Cagua. Amén. Ese es lo poderoso del Señor. Cuando Él inspiró la palabra, Él nos tenía en mente a nosotros. Entonces, no tome livianamente cuando la palabra se predica. Al contrario, atesore la palabra del Señor. Y si vemos desde el versículo 9, 8 y 9 del capítulo 1, Pablo está reconociendo que había una labor que se estaba haciendo en la iglesia, una obediencia que él estaba viendo en la iglesia. El versículo 9 dice, la misma comunidad y las otras iglesias hablan de lo bien que ustedes recibieron el Evangelio y a los apóstoles y cómo se apartaron de los ídolos. La semana pasada terminamos con este punto de la importancia de que nos apartemos de los ídolos y que hay dioses en nuestras vidas, tanto físicos como mentales. Hay ideas en nuestro corazón que ocupan el lugar que le corresponde solamente a Dios. Y que los ídolos tienen que ser derribados. Y que los ídolos son todas aquellas cosas que hemos puesto en el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo. Amén. Y si tú quieres cambios en tu vida, tú necesitas que Jesucristo quite los ídolos que hay en nuestros corazones, para que el trono de nuestro corazón solamente le pertenezca a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Entonces esto es bien importante que usted entienda. Usted está aquí, usted se congrega semanalmente para que Dios remueva los ídolos que hay en nuestras vidas. Porque hasta que Dios no esté primero en nuestras vidas, los cambios no van a ser permanentes. Amén. Entonces los cambios tienen que ser permanentes en el nombre del Señor. Si nuestra fe no nos cambia, no es fe. Si nuestra fe no nos transforma, no es fe. Si no nos apartamos de los ídolos, pues entonces no estamos caminando en el lugar donde Dios quiere llevarnos. ¿Están entendiendo, hermano? Entonces, hay ídolos físicos, hay estatuas. Nosotros no creemos en orarle a nadie. Yo no tengo que usar a nadie como mediador. Ni espíritus, ni santos, ni estatuas, ni personas que hayan vivido, por más buenas que sean. Mi relación es con Dios en el nombre de Jesucristo. Él es el mediador perfecto. Él es el Señor. Él es el único que puede llevarme de la tierra al cielo. Desde ahora en comunión, pero también en presencia cuando estemos delante de Él. Cristo es ese puente. Cristo es el que tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Y esto le costó a la iglesia de Salónica. Le costó persecución, le costó trabajo, esfuerzo, rechazo a veces, porque los cultos a los ídolos eran públicos. Se hacían en familia, se hacían en comunidad. Y esto tiene un costo, el servir al Señor. El primer costo que te vas a encontrar es el costo de la obediencia. Cuando tú te apartas de los ídolos, la cultura comienza a criticarte. La cultura comienza... Cuando tú no apruebas lo que todo el mundo aprueba y tú no quieres vivir como todo el mundo vive, todo el mundo quiere venir a decirte a ti que tú estás mal. ¿Me sigue? Pero Dios está observando que nos estamos apartando de los ídolos. Y cuando tú pones a Dios primero, Dios lo ve. Y tenemos que ver eso. Dios estaba viendo la obediencia de estos nuevos creyentes en esta iglesia y estaba animándolos en la fe, diciéndoles van bien. Por eso es que Pablo decía, yo estoy contento y orgulloso de la obra que Dios está haciendo en ustedes. Por eso es que Dios les escribió una carta a esta iglesia para animarlos en la fe, para consolarlos en medio de la prueba. Porque si tú te apartas para Dios, Dios se va a encargar de que tú tengas el espíritu y la fuerza que tú necesitas para poder perseverar. Amén. Estamos hasta aquí. Entonces, él sigue elaborando el mensaje que Dios tenía para esta iglesia. Y mire cómo lo trata en el versículo 1, hermanos míos.
Hermanos míos. Usted sabe que la persona que está al lado tuyo, si ha nacido de nuevo, es un hermano suyo. Yo sé que relajamos mucho con el hermano y la hermanita, ¿verdad? Mire, pregúntele el nombre que tiene a la persona que tiene cerca. Que no sea su familia, pregúntale a alguien. Si no lo sabe. Pues ahora dígale hermana Grace, hermana Grace. O hermana María. Dígale el nombre, pero primero antes del nombre póngale hermana. Hermano Johnny. Hermano Pablo. Hermano Ezequiel. Hermano Geraldo. Fíjese, como Pablo dice en la iglesia, dice hermanos. Diga conmigo, hermanos. Pero hermanos míos. Ellos eran familia de Pablo, de sangre. No eran familia de sangre. Eran su hermano. Entonces, lo que Dios hace es grande cuando Dios nos coloca en una iglesia, nos da una familia. Nos da una familia espiritual. Nosotros relajamos mucho con el, ay, hermanito, hermanita. Pero fíjese, Pablo está usando el mejor título que podemos tener nosotros entre hermanos cristianos, creyentes, que somos un solo cuerpo. Pablo está diciendo, ustedes son mis hermanos, lo estoy diciendo de corazón, mis hermanos. Y somos hermanos porque nacimos de nuevo. Tuvimos un nuevo nacimiento cuando Cristo vino a nuestra vida y nos puso en una nueva familia de la fe y poseemos un Padre en común. Entonces hay hermanos en Cristo y hay hermanos en las tinieblas también. Jesús le dijo también a unos falsos maestros religiosos, en un momento dado dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que uno como hijo de Dios tiene que parecerse al Señor. El Hijo de Dios se parece al Señor. Y los hermanos de los hijos de Dios también se parecen al Señor. Y tienen eso en común. Entonces Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense la primera frase que Jesús dijo cuando oren así. Padre nuestro. O sea, esto es una relación. Entonces relajamos mucho con eso, pero cuando alguien te dice hermano Luis, hermano Carlos, hermana Ginette, hermana Rosa, y si lo dice de corazón, está diciéndote un título que es maravilloso. Porque refleja el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces nada es en vano cuando se hace para el Señor y para la obra misionera. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando dice, ustedes saben que a pesar de haber sufrido y ser maltratado, el versículo 2, Dios nos dio el valor necesario para anunciar el Evangelio, aún en medio de grandes peligros. Todo lo que tú haces para el Señor, nada es en vano. Aunque dentro de esa obediencia involucre riesgos, amenazas, pérdidas, costos, sacrificios, todo lo que tú haces para el Señor, nada es en vano. Diga conmigo, nada es en vano. O sea, ¿qué quiere decir eso? No es una pérdida de tiempo, no es un gasto muy grande. Es algo que yo, si lo estoy haciendo para el Señor y para que el Evangelio avance y Dios me lo está pidiendo y yo se lo entrego, eso que Dios me está pidiendo para que yo haga, nada es en vano. Amén. Dios nos va a dar la fuerza para poder hacerlo en medio de cualquier circunstancia, para poder ser obediente. Entonces Dios está comprometido, que ustedes vean, Dios está comprometido con el Evangelio. Dios está comprometido con su causa. Jesús está comprometido con su causa. ¿Tú estás comprometido con su causa? Jesús estaba tan comprometido con su causa que Él dio su vida por su causa. ¿Tú estás comprometido con la causa de Jesucristo? No me contesten. Digan amén si usted entiende que, gloria a Dios, pero si usted tiene dudas, pídale al Señor, Señor, yo estaré comprometido con tu causa. Si no, enséñame, muéstrame cómo ser obediente, como Pablo estaba siendo obediente. Porque Dios está tan comprometido con su causa que Él levanta misioneros
y predicadores del Evangelio. Y los envía. Dios te levanta, Dios te va a dar palabra y Dios te va a enviar. Dios está comprometido con su causa. Y si tú estás aquí no es por casualidad. Y vimos que hay gente que tenía causas locales, pero hay otros que van a tener causas locales y también regionales o internacionales, pero Dios está comprometido con su causa y tú eres parte de ese propósito. Dios está tan comprometido con su causa que Él te va a dar el valor, es lo que dice el versículo 2, el valor que tú necesitas para predicarlo en los momentos difíciles. Porque hay que tener valor para predicar el Evangelio. En medio de una cultura que se burla de ti, que te dice cristianito, que ridiculiza a veces la oración, o que a veces no entiende por qué estás creyendo cuando deberías estar huyéndole al Señor o rechazándole. O sea, en medio de una cultura contraria, Dios te va a dar el valor para predicarlo. Quiere decir que las fuerzas para predicar y para ser luz en medio de tinieblas no van a venir de la cultura, sino que vienen del Señor. Entonces Pablo dice que Dios nos confió el Evangelio. Dios nos confía el Evangelio. Dios está comprometido con su obra, así que Él te da el privilegio, no es el derecho. Aquí nadie tiene el derecho de predicar el Evangelio. Es un privilegio que Dios nos da. Y no se lo da el pastor nada más. Dios te confía el Evangelio. De acuerdo a cómo tú lo atesores y tú lo valores, tú lo vas a compartir a otros. Pero Dios nos dio ese privilegio. Dios nos confió el Evangelio a nosotros como se hace con algo valioso. Y aquel que proclama el Evangelio y lo declara por sus labios y que dice: yo creo en Dios, yo soy creyente, creo que Cristo es mi Señor, creo que Él es mi Salvador. Aquel que proclama eso en su vida tiene que entender que lo hace no porque Él se lo ganó, sino porque Dios se lo confió. Amén. Ahora usted no diga: ay, Señor, eso no es conmigo. No, quizás el llamado a esta a China no es contigo, pero el llamado a predicar es para todos los creyentes. Y tú tienes que entender que lo que Dios te ha dado es algo valioso, que hay que cuidar, pero valioso que hay que usar. Amén. ¿Están aquí? ¿Desayunaron? El Evangelio es valioso. No dicen: no, pastor, estoy en ayuno. Gloria a Dios, está poderoso el mensaje en ayuno. Entonces, hay gente que piensa que esto es porque ellos escogieron a Dios. No, Dios puso su mirada en ti. Dios te confió el Evangelio. Quiere decir que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene las fuerzas que tú necesitas para tú puedas ser fiel y seguir proclamándolo en cualquier circunstancia, porque las fuerzas vienen del Señor. Y la valentía que yo necesito, porque a veces viene miedo, viene intimidación y viene temor. La valentía que yo necesito viene del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, fíjese que dice: porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, versículo 3, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio, y no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina tu corazón. Una cualidad de una persona madura, yo meditaba en esto y decía: pues, una cualidad de una persona madura en la fe. ¿Cuánto quieren ser maduros en la fe? Es que no tiene agendas ocultas, ni tiene intenciones detrás, ni basa sus acciones en errores o motivaciones que nadie ve. Una persona madura, lo mismo que piensa, te lo dice. Y especialmente cuando se trata del Evangelio, nosotros no queremos ganar a nadie por manipulación, porque el cambio que se produce por manipulación no es un cambio permanente, no es un cambio real.
Por el cambio que se produce por el Evangelio, por la palabra del Señor. Ese es el cambio que la iglesia desea. ¿Ve? Entonces es como, si usted quiere servirle al Señor bien, tiene que hacerlo con el corazón correcto. ¿Ve? Uno no quiere en la casa que las cosas se hagan por manipulación. Ay, es que si tú no haces eso, pues yo te dejo. O que esto, o que lo otro. ¿Verdad? O sea, es que si tú no me das 100 pesos, pues yo no soy obediente. Bueno, porque a veces hay que, los niños se ponen, pues dame chavo por lavar el carro, lo que sea. No, pues esta es tu casa. O sea, no queremos cambios comprados. No queremos cambios que no sean permanentes. Queremos cambios verdaderos, genuinos, reales. Amén. ¿Cuántos quieren ese tipo de cambio? ¿Cuántos quieren provocar ese cambio en otros? Pues entonces ustedes tienen que entender que la palabra de Dios no se predica con agendas ocultas, sino con manipulación. Así que usted no tiene que invitar a la iglesia a la gente con manipulación. Usted invite, dígale con claridad, tú necesitas a Cristo, tú necesitas el Evangelio, tu vida necesita un cambio. Yo te invito para mi iglesia, pero no se deje manipular y tampoco manipule. Ay, que si tú no vienes conmigo a la iglesia, pues entonces yo no te voy a cocinar el arroz que te gusta. No, pues hermano, así no se lo va a ganar. Y si viene así, porque hay gente que a veces se nota que vienen castigados. Pues hay que tener misericordia, ¿verdad? Pero no venga castigado. Venga por convicción. Porque Dios tiene un propósito. Y yo estoy usando del arroz como un ejemplo, que ese ejemplo no es muy bueno, pero fíjese, es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces, agradar a Dios, punto importante, agradar a Dios siempre es mayor, siempre es mejor que agradar a los hombres. Siempre. Y lo dice Pablo, lo dice el Espíritu Santo, y recíbelo en tu corazón. O sea, siempre agradar a Dios es mejor que agradar a los hombres. Un corazón que agrada a Dios es uno probado y examinado por Dios. Es uno probado y examinado por Dios. Un corazón que agrada a Dios. Bueno, entonces Pablo está diciendo, si hubiese sido yo queriendo agradar a los hombres, pues no lo hubiese predicado. Pero como quiero agradar a Dios, quiero que Dios me use, quiero que Dios haga grandes cosas en mi vida, pues entonces el Evangelio crece. El Evangelio siempre crece por personas que quieren agradar a Dios más que a la gente. Amén. ¿Usted quiere que el arraigo que tiene el Espíritu Santo, el control, el dominio que tiene el Espíritu Santo sobre usted crezca? ¿Lo quiere de verdad? Pues si usted quiere que eso suceda, tiene que agradar a Dios más que a la gente. Y esto es bien malo porque crecemos como con un chip, con una programación de agradar siempre a los demás. ¿Ve? Empezamos primero con papi y mami, tenemos que honrarlo, eso está bien, tenemos que bendecirlo. Pero hay veces que eso se puede tornar dañino. Porque no todos los papás son sabios, no todos los papás son creyentes, no todos los papás son buenos ejemplos. Hasta que uno comienza a tener conocimiento en qué cosas yo puedo honrar a mi papá, pero qué cosas no quiero imitar de él. ¿Me sigue? Y de mi mamá y de mis amigos. Y podemos seguir mencionando hasta de las personas que visitan la iglesia. Porque la gente que viene a la iglesia no todas están en el mismo nivel. Pero nosotros tenemos que agradar primeramente ¿a quién? A Dios. Si usted quiere ser ejemplo, como hablamos el domingo pasado, que Tesalónica era una iglesia que estaba siendo ejemplo, impactando su región, usted tiene que agradar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Amén. Dile que está lo tuyo, yo quiero agradar a Dios. Dile, hermano y hermana mía, yo quiero agradar a Dios. Sí, porque eso es lo que dice el versículo 1. Hermano mía, hermana mía. Sí, Señor. Aleluya.
Entonces, un corazón aprobado por Dios. Dios le confió el Evangelio, Dios nos aprueba, Dios nos aprueba de distintas maneras. Nos aprueba delegándonos tareas y cuando las obedecemos, Dios nos está aprobando. Nos aprueba cuando por medio de distintos peligros y tribulaciones podemos permanecer fiel. Por ahí Dios nos aprueba también. O sea, Dios nos confía, nos aprueba, nos ayuda a seguir siendo fiel y nos da más. Pero recuérdese que siempre Dios está examinando tu corazón. Amén. Él es el que prueba los corazones, porque había mucha gente que llegaba con motivaciones incorrectas a la iglesia de Tesalónica. Pero ahora vemos que hay alguien que está llegando con el corazón correcto. ¿Ves? Y no todos tienen a Dios como testigo, viendo lo que hay en el corazón. Pero Pablo decía, Dios es mi testigo. Yo sé lo que yo estoy dando porque yo sé lo que Dios me está pidiendo. Y el versículo 5 y 6 nos habla de que Pablo nunca usó palabras lisonjeras. ¿Sabes lo que significa un lisonjero? ¿Cuántos se acuerdan de cuando decían a los pequeños el lambeojo? Más o menos eso. Lambeojo, o sea, yo no vengo aquí a pasarles la mano, yo no vengo aquí a engañarlos ni a sacar provecho de ustedes, porque hay gente que ve la iglesia y las personas como un número, como una entrada, como un ingreso, pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de cambio, de transformación, de impacto. Claro que creemos en la ofrenda, claro que creemos en dar, pero eso nunca va a ser la razón por la que usted debe de recibir palabra del Señor. Porque lo que pasa es que cuando un predicador se compromete en predicar basado solamente en lo que recibe o en la manipulación, no te va a decir toda la verdad. Porque hay gente que está más pendiente a lo que entra a la iglesia que a la verdad que se predica. Entonces suavizan. Es como la mamá que no quiere regañar al niño para que el niño no se enoje con él. Pero el niño necesita un regaño hace rato. Pues hay veces que los pastores tenemos que hablar fuerte. No porque nosotros lo queremos, a veces no lo queremos. Yo digo, Señor, ayúdame a decir esto porque no sé ni cómo hacerlo. Pero es porque la palabra lo establece. Si la palabra lo establece, aunque sea confrontativo, aunque sea fuerte, es salud espiritual para tu vida. Es una vitamina que lo necesita. Entonces Pablo no venía con cuentos. Pablo venía hablando la palabra del Señor, hablando de arrepentimiento, hablando de los ídolos, hablando de Jesucristo, hablando de arrepentimiento de pecado. Entonces Pablo no vino con cuentos, Pablo vino con la esencia del evangelio. Y si tú te conformas a lo que otros quieren hablar versus lo que tú quieres hacer para el Señor, tú tienes que ir a la palabra y hablar lo que Dios te está pidiendo que hagas. No basado en la retribución económica que tú puedas tener, sino basado en lo que es la verdad de la palabra de Dios. Eso es una iglesia saludable. Ustedes siempre deben cuidar que la iglesia se predique lo que la palabra dice. Esa es responsabilidad de todos los creyentes. Dígale, hermano mío, hermana mía, esa es tu responsabilidad. Amén. Una hermanita que decía el manullito, hermanullita, ya está con el Señor, ya está con el Señor. El manullito. ¿Ve? Entonces queremos cambios permanentes. Queremos cambios reales. Y Pablo está diciendo en el versículo 6, mira, yo tengo derecho a pedirles que me ayuden económicamente, pero ustedes son una iglesia muy nueva. Yo estoy tratando a ustedes como una madre trata a sus hijos bebés, con ternura, con cariño. Creo que vamos a leer ahora. Pero yo tengo derecho a que se me remunere o me den honorario por esto. Pero Pablo está diciendo, yo renuncio a ello. O sea, esa decisión del predicador, del apóstol. Si el pastor lo quiere hacer, hay gente que va a sacrificar más que otro.
Pero Pablo dice, por amor a ustedes, porque ustedes son una iglesia más joven, más pequeña, con más dificultades, yo renuncié a ellos. Y Pablo estaba sosteniendo otra iglesia, la iglesia de Filipenses, que fue quien lo sostuvo a él en este tiempo, en este viaje misionero. Usted va viendo cómo Dios va usando iglesias más maduras para ayudar a las iglesias más inmaduras, más nuevas, más pequeñas en la fe. De la misma manera sucede en la iglesia. Los creyentes más maduros tienen que ayudar a los más inmaduros. Y no se sienta mal, cuando hablamos de inmaduros, estamos hablando de personas que están comenzando en la fe, o de personas que no cambian, que son carnales. Pues los creyentes maduros tenemos que ayudar a los más nuevos, porque es parte de la misma manera que en una familia se ayuda al bebé, se le presta más atención, requiere más tiempo, requiere más enseñanza, se le enseña a leer, a caminar, a escribir, las cosas, las reglas de la casa, todo eso toma tiempo. De la misma manera en la iglesia, los nuevos creyentes tienen que apegarse a creyentes maduros, y los creyentes maduros tienen que buscar los creyentes más jóvenes, porque queremos una iglesia saludable. Eso es lo que Dios quiere. Entonces usted tiene una gran responsabilidad de cuidar su vida espiritual, y los más maduros tenemos una gran responsabilidad de cuidar a los más nuevos en la fe. Como una madre cuida a sus hijos, como un padre también cuida a sus hijos. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero esta frase que está en el versículo 7 y 8 me conmovió un poco, porque dice que los hemos tratado con ternura como una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes. ¿Están siguiendo, hermano? Amén. Versículos 7 y 8. Que hubiéramos querido entregarle no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Fíjense, el mismo cuidado de una madre. Las madres siempre están pendientes a que sus hijos tengan sus necesidades suplidas. Esa es la parte práctica, pero la parte emocional, la ternura y el cariño de una madre es importante. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Quien no lo tuvo puede dar testimonio de lo importante que es, y quien lo tuvo también puede dar testimonio de la importancia de una madre que te trata con ternura, con cariño, y que está pendiente de las necesidades que estén suplidas en tu corazón, en tu vida. Amén. Tanto físicas como de ropa, como de... A veces Emilia me está pendiente de esas cosas y me dice, "Te necesito una t-shirt nueva", y yo otra vez. Porque los nenes en la escuela rompen todo. Porque están pendientes, esa es parte de su naturaleza. Y Pablo está diciendo, nosotros como creyentes también podemos hacer eso. Podemos tratar a otros creyentes pendientes de que sus necesidades estén suplidas. Ellos necesitaban una madre, ellos necesitaban alguien con esa mentalidad de madre, es lo que quiero decir, ¿verdad? Porque había persecución, porque tuvieron pérdidas económicas cuando se convirtieron al evangelio, porque tenían mucha soledad, porque algunos de ellos comenzaron a convertirse solos, algunos con familia, pero había un bombardeo cultural continuamente. ¿Por qué ya tú no sigues a los dioses de egipcios que adoramos aquí? ¿Por qué ya tú no sigues a los dioses de Grecia, a los hijos de Zeus, a toda esa gente? ¿Por qué ya tú no estás con nosotros? Porque ahora estás sirviendo a Cristo, porque ya no reconoces al César, al emperador de Roma, como un Dios, porque lo tenían que reconocer como un Dios. Pero ahora decían, no, es que ahora yo le sirvo solamente a Jesucristo de Nazaret. Yo creí el evangelio. Y se encontraban a veces solos. Y a veces es difícil servirle al Señor, especialmente si usted es el único que le sirve al Señor en su casa. ¿Ve? Por eso yo me gozo aquí. Tenemos a Angeli, Paola que comenzó, ahora está su hermana Nicole, nuestra hermana Ginés Monroy, que viene sola hace muchos años a la iglesia. ¿Ve? Nuestro hermano Johnny, qué bueno que está aquí en la casa del Señor. Y si se me queda alguno, gente que a veces vienen solos a la iglesia, que no tienen a nadie, pero están aquí, Dios les está dando la fuerza como una madre lo hace con sus hijos. Sí.
Y para eso está la iglesia del Señor. ¿Es exagerado dar mi vida por otros creyentes? Porque Pablo que está diciendo ahí, yo hubiese dado mi propia vida. Si tienes realmente el Espíritu Santo, no es exagerado. Mi mente carnal me dice que sí. Por favor, no te metas tanto a la iglesia, estás dando tu vida ahí. Estás dejando tu vida ahí. No es para tanto. Ajá. ¿Para qué? Para sentarte a escuchar. No, es que la gente no se da cuenta que la iglesia es una familia. Ahora que hace sentido eso que dice al principio, hermanos míos. Fíjate, si la iglesia no fuese una familia, fuese exagerado. Si la iglesia fuese un club, fuese exagerado. Si la iglesia fuese una fiestecita que tenemos todos los domingos, pues claro que es exagerado. Pero la iglesia no es un club, la iglesia no es una fiesta, la iglesia no son conocidos que yo veo, la iglesia es mi familia de la fe. Y como es mi familia de la fe, como una madre también cubre a sus hijos, los hermanos también morimos unos por otros. La única manera de que no sea exagerado es que exista un amor de verdad. Que exista el Espíritu Santo, como mencionó Pablo ahorita. Jesús fue exagerado cuando dio su vida. Ah, pero era Jesús. ¿Y quién está en tu corazón? Mire, hermano, yo quiero decirte de corazón, cuando tú quieres amar de verdad, cuando tú quieres amar de corazón, vas a tener mucha gente que te va a criticar. Vas a tener mucha gente que te va a decir, no seas tan fanático, no corras la milla extra, no aguantes X o Y cosas, ya tuviste lo suficiente, pero Jesús lo dio todo. Aleluya. Y mi meta no es ser como otras personas, mi meta es ser como Jesús. Agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Usted está entendiendo, hermano? ¿Cómo podemos ser más como Jesús? Pues Pablo está diciendo ahí cómo él fue como Jesús, cómo él entregó su vida. Él dijo, pudo haber dado más, me hubiese gustado darlo completo, Dios lo sabe, porque él quería hasta llegar allí. Y vamos a ver si nos detenemos en estos 9 y 10, versículos 9 y 10. Miren lo que Pablo está diciendo. Ustedes se acordarán de nuestros trabajos. ¿Y qué dice? Y fatigas. Como de noche y día nos dedicamos a predicarle el Evangelio de Dios, sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Esforzarse en predicar. Ya que está dado tuyo, él dile, hermano mío o hermana mía, dile, tienes que esforzarte en perseverar y predicar. ¿Qué es esforzarse? Es poner más determinación y más acción. Hay que esforzarse. El evangelio, la iglesia no crece si no nos esforzamos. Hay gente que dice que Dios entonces me obligue. Ore. Si esa es tu oración, pues que Dios te obligue. Órale al Señor, Señor, oblígame. Pero realmente lo quieres hacer de corazón. El que ama a Dios se esfuerza porque el amor te lleva a entregar. Pues Pablo decía, yo puedo dar mi vida por ustedes si yo pudiera. Pasa que Pablo se quedó varado en Atenas por un tiempo. Pero aquí hay 4 costos en este versículo que debemos considerar. Y por ahí podemos ir redondeando, aterrizando el mensaje de hoy. Que son 4 costos que nosotros tenemos que considerar si queremos crecer.
4 costos que tenemos que dar al esforzarnos. Primero, el costo de tiempo. Yo he estado con ustedes día y noche, dice el apóstol Pablo. O sea, ahora, no quiere decir que usted se va a mudar a la casa del pastor. No lo quiero aquí en mi casa todos los días. Sí, porque ¿dónde es que usted tiene que hacer la misión? Donde Dios lo ha puesto. Pero tiene que esforzarse en hacer la voluntad de Dios donde Dios lo ha puesto y también donde todos juntos como hermanos estamos trabajando. Usted tiene 2 tareas principales. El lugar donde nadie más los está acompañando, donde ese hermano de iglesia no está con usted, usted tiene una misión en ese lugar. Pero la otra misión que usted tiene es como iglesia, hacemos juntos la obra de Dios en distintos lugares y en este lugar. Y hacemos juntos la voluntad de Dios y eso cuesta tiempo, y eso cuesta, ¿verdad?, horas, eso cuesta planificar, agendar, hacer prioridades, porque juntos crecemos. Hay un costo de tiempo. Dígale, Señor, ayúdame a asumir este costo de tiempo en el nombre de Jesús. Porque no queremos aprender por osmosis las cosas que nos lleguen al Señor, que me lleguen ahí. No, necesitamos gente más, gente saludable que nos enseñe, que nos moldee, que nos podamos exponer a la fe y no pasar toda una vida en una iglesia sin que podamos ser de bendición a nadie. Y eso no caduca, ¿sabe? No quiere decir que si usted bendijo a alguien hace 10 años atrás, ya usted cumplió. No tenga esa mentalidad. Costo de tiempo. Otro, el costo físico. Dice el apóstol Pablo, fatigas. Dice que la gente, los hermanos, a veces quieren comer después del culto. Pero a veces la gente no ha sabido el fin de semana que yo llevo. Con los nenes, preparando la predicación, con mi trabajo. Y a veces yo quiero estar en mi casa por las tardes los domingos. A veces quiero salir y quiero comer, me gusta comer también. Pero a veces no se puede. Pero quizás tu esfuerzo fue de ir 2 horas el domingo. Quizás otros estamos llegando de las 10 a 12 horas el fin de semana. Quizás usted no lo ve. Pero de acuerdo al llamado que usted tenga, usted tiene que esforzarse. Todos tenemos que esforzarnos. Todos tenemos que esforzarnos. Y puede ser que eso nos fatiga. Eso causa cansancio porque somos humanos. Y Pablo está diciendo, mira, yo me fatigué con ustedes. Ustedes saben que yo me esforcé hasta que mi cuerpo se fatigó y se cansó. Eso no quiere decir que vamos ahora a demonizar el descanso, porque Dios mismo santifica el descanso. ¿Ves? Pero tampoco quiere decir que vamos a quedarnos descansando y decir, Señor, hazlo tú todo, usa otro. Qué fácil, ¿verdad? Que otros pongan el costo de tiempo y de fuerza, menos yo. Dios nos está llamando a más. Dile, hermanito mío, hermanita mía, Dios te está llamando a más. ¿Alguien dice amén? ¿Están entendiendo, hermano? O sea, yo veo que hacemos esfuerzo para muchas otras cosas, pero las del Señor nos cansan más. Hasta no puedo venir el miércoles, pero pueden ir a Coco, pueden ir a Sam, pueden ir a tal cosa, o sea, no se organizan. Yo digo, bueno, algunos se acuestan a las 7 de la noche, pues, amén, pues entonces se te acuesta temprano, no hay problema. Y estoy usando eso de ejemplo, porque así lo hacemos para otras cosas, ¿verdad? No tiene tiempo para orar, saque el tiempo para orar, saque el tiempo para congregarse, saque el tiempo para orar en su casa, porque qué casualidad que cuando queremos ver televisión no estamos cansados. Pero cuando queremos orar, ay, me da un sueño. Y cuando quiero leer la Biblia, Dios mío, ¿y este sueño dónde salió? Porque conlleva ¿qué? Esfuerzo, tiempo. Y si usted pone el esfuerzo, Dios le va a dar la determinación. Porque el Espíritu Santo no lo ha abandonado.
No lo ha dejado solo, ni sola. Él está con usted en su proceso de crecimiento. Pero hay un costo de tiempo, hay un costo físico que hay que reconocer. El otro costo económico personal. Pablo está diciendo, yo he estado con ustedes sin ser una carga. Lo que se supone que le correspondiera a ustedes lo estoy asumiendo yo. ¿Me está siguiendo, hermano? Y otras iglesias, o sea, hay un costo económico, hay un costo de visión que tiene que poner el creyente cuando quiere crecer. Yo quiero invertir en mi crecimiento, quiero tomar clases de la palabra, quiero crecer, quiero aportar, quiero ser generoso con otras personas que lo necesitan. Y yo he visto cómo eso bendice cuando otros hermanos dicen, hermano, aquí está para bendecir a tal persona, a tal familia. Y no hay que estar anunciándolo, pero usted sabe que una iglesia y un creyente saludable es aquel que asume un costo económico y de esfuerzo en esa área para poder ser de bendición a otro. Amén. Diga amén o diga ay. Y el cuarto, el costo de santidad. El costo de apartarnos de los ídolos. El costo de servir al Señor, como dice el apóstol Pablo, que debe ser nuestra meta. Yo me he comportado, versículo 10. Ustedes son testigos y Dios también. Yo me he comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. No hay manera en que podamos lograr comportarnos de manera santa, justa e intachable si no valoramos la santidad, si no valoramos el cambio que Dios produce en nosotros, si no valoramos la obediencia. Gloria a Dios. Sí, el que está viviendo para el Señor sufre también, pero sufre menos, porque es mejor sufrir haciendo lo correcto que sufrir haciendo lo incorrecto, porque tienen dos dolores de cabeza. Es mejor sufrir. Hay un proverbio que dice, es mejor lo poco con alegría que lo mucho con rencilla. O sea, cuando Dios viene a nuestra vida, Él te va a dar la fuerza para vivir de manera justa, santa e intachable. Pero necesitas una trayectoria de costo, de decisiones todos los días. Hoy me voy a levantar y me voy a consagrar para el Señor. Hoy yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Hoy yo no quiero pecar, yo no quiero mentir, pero ayúdame, Señor. Sé que voy a ser tentado, sé que voy a ser manipulado, sé que van a venir mensajeros, sé que van a venir malos pensamientos, pero hoy, Señor, ayúdame a serte fiel en medio de la prueba. Yo quiero pagar ese costo, quiero que el Señor me ayude a pagar ese costo de mantenerme obediente todos los días hasta que pueda dejar un legado, un testimonio. Ustedes saben y Dios también cómo yo me comporté entre ustedes. Que podamos ver nuestros hermanos, nuestras hermanas y podamos ver el testimonio de santidad, un testimonio de bendición, un testimonio de obediencia, un testimonio de que se cumplió la palabra, un testimonio de que hay amor en medio de crisis y dificultades, porque hay un costo de santidad y no importa la crisis, vamos a mantenernos santos en el nombre de Jesús. Y si pecamos, nos arrepentimos rapidito. Y de corazón. No por salir del paso, ¿verdad? Pero de corazón. Hay un costo que tenemos que asumir. La iglesia dice amén. Amén. Qué tremenda esta palabra. Y pudiera seguir, porque tengo como 2 mensajes más ahí para ministrarles. Pero no es exagerado dar tu vida por el Señor. No es exagerado dar tu vida por la causa del Señor. Al contrario, eso es lo que Dios quiere. Que tú le entregues toda tu vida a Él. Que tú vivas para Él. Y que le des de corazón al Señor. ¿Ves? Entonces a veces nos limitamos por diferentes razones, algunas médicas, algunas de espacio, de tiempo, de falta de deseo. Simplemente examínate, que no vaya a ser que haya una raíz
de ocio espiritual, de engaño espiritual en tu corazón que te has creído, que te ha impedido que tú crezcas como el apóstol Pablo y puedas ser un creyente maduro que bendiga a otro y que entrega como Jesús lo hizo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Quizás alguno Dios le está pidiendo un costo. Quizás alguno Dios le está pidiendo obediencia, entrega. Quizás alguno Dios le está pidiendo que lo ame más. Aunque amando más a Jesús, el costo en la tierra sea mayor. Yo le pido al Señor que te ayude. El Espíritu Santo está aquí para darte fuerzas. Señor, ayuda a mis hermanos en Cristo. Ayúdalos a entregarse. Ayúdalos a servirte. Ayúdalos a darte lo mejor. Ayúdalos, Señor, a reconocerte. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en ellos. Queremos una iglesia saludable, pero no a costa, Señor, de predicar otra cosa. Señor, queremos predicar tu palabra, porque tu palabra es la que cambia y la que transforma. Y si tú estás aquí, yo quiero que tú reflexiones en este mensaje, porque el fin de la palabra es instruir, es edificar, es discernir tu condición espiritual. Y dejar que el Espíritu Santo ministre tu vida en esta mañana. Oh Señor, te necesitamos. Oh Señor, te necesitamos. Glorifícate en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Te reconocemos. Ven a nosotros, Padre. Reconoce el esfuerzo de los que están aquí, que están creciendo, que están obrando, que están siendo obedientes, y dale fuerza, dale valor para poder perseverar. Pero también ayúdanos a nosotros a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a entregarnos de corazón. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques de manera especial, Señor. Enséñanos a amarte con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo, la iglesia dice amén.